Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a estar comunicándonos por esta vía para poder hacer las lecturas que hemos estado hablando estas semanas. Esta será el video sobre la lectura Notas sobre los objetos que ocupan mi mesa de trabajo del autor francés Georges Perec. Espero que hayan tenido el tiempo suficiente para poder hacer la lectura. Este video va a tratar brevemente sobre el concepto de la lectura, quién es el autor, y voy a dejarles algunos ejercicios que pueden hacer para responder ciertas preguntas que tengo sobre el texto y así poder discutirlas una vez regresemos a clases. Así que si pueden tener un cuaderno o una hoja, se los voy a agradecer. Así pueden anotar las respuestas a estos ejercicios y luego discutirlas cuando estemos en clase. Además, si tienen algún comentario o alguna pregunta que puedan hacer, se los agradecería hacer en las hojas y así las discutimos cuando regresemos. Entonces, básicamente estamos hablando de un pequeño capítulo dentro de un libro más grande que se llama Pensar, Clasificar. Este fue un libro que se publicó en los años 60 y fue escrito por Georges Perec. Georges Perec fue un autor francés, uno de los autores más importantes de Francia en el siglo XX. Él nació en 1936 y murió en 1982 y fue uno de los autores que más experimentó con el texto. Tiene incluso libros en los que ha podido escribir 300 páginas sin usar una sola letra que él haya escogido. Entonces son 300 páginas en las que el autor decidió no usar ninguna palabra que contenga la letra que él escogió, por ejemplo. Y este libro, Pensar, Clasificar, es un libro un poco más íntimo donde él habla sobre su propia vida y sobre los objetos que conforman su propia vida. En este libro en específico habla sobre cómo él clasifica y cómo piensa los objetos que están alrededor de su trabajo o los objetos con los que él tiene que enfrentarse todos los días. Notas sobre los objetos que ocupan mi mesa de trabajo es un breve texto que habla sobre los objetos de la mesa de su trabajo. Entonces estamos hablando que él es un escritor y que como un escritor pues tiene un escritorio en el cual tiene una máquina de escribir, por la época no habían computadoras, y entonces en esta máquina de escribir él compone todos sus libros, pero además él fue periodista mucho tiempo, también lo usó para sus reportajes y él menciona la importancia de tener un lugar para trabajar. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen un lugar en el que trabajan. Puede ser tal vez la mesa de su comedor, donde siempre están haciendo sus tareas, donde siempre pintan, tal vez es donde dibujan, donde se sienten más inspirados, o si sus trabajos les permiten trabajar en casa, tienen algún escritorio, tienen un estudio en sus casas. ¿Dónde es que ustedes trabajan en sus casas? Eso anótenlo en la hoja para poder discutirlo después. En este sitio de trabajo, ustedes tienen algunos objetos que les van a servir. Por ejemplo, tal vez no es una mesa de trabajo en sí, pero puede ser la mesa de noche de sus cuartos. En esta mesa de noche guardan los objetos que les sirven para trabajar, por ejemplo. O tal vez es un escritorio en específico en el cual tienen todas sus cosas para trabajar. Tal vez es más que todo un mueble donde están guardados sus materiales. Piensen en ese espacio o en ese lugar donde ustedes guardan los objetos que usan para trabajar o donde ustedes trabajan con esos objetos diariamente. Entonces, en mi caso, yo como profesora planifico mis clases y como escritora también escribo en mi computadora en mi mesa del comedor. Mi mesa del comedor es mi espacio de trabajo. Allí siempre tengo pues mi computadora donde estoy trabajando todo el tiempo y además siempre hay papeles de lo que estoy leyendo en ese momento, hay notas que me hago para recordarme sobre cosas que tengo que escribir después. Allí planifico mis clases, entonces tengo todos los libros que utilizo para mis clases puestos en la mesa del comedor y ahí también pues como, entonces hay de repente platos o comida, tengo mis plantas que siempre están allí en la mesa también para darme un poco de frescura y eso es básicamente lo que está sobre mi mesa. Entonces yo quisiera que ustedes escribieran, basados en lo que dice Perec, 6 palabras. La primera va a ser el nombre del objeto más viejo que ustedes tienen en este lugar en el que trabajan. En mi caso, el objeto más viejo, quiere decir el que más tiempo ha estado ahí, son mis plantas. Mis plantas llevan desde que vivo allí ese espacio en la mesa. Nunca se han movido y no pienso moverlas, entonces ese podría ser el objeto más viejo. Luego podría pensar
y ese va a ser el segundo nombre, ¿cuál es el objeto más nuevo? El que acaba de llegar a la mesa. En mi caso, tal vez podría ser un plato de comida, porque es el que siempre quito y siempre pongo. Entonces, ese es el que no pertenece a la mesa, pero siempre cambio. El siguiente va a ser el objeto que mejor define su trabajo. En mi caso, va a ser la computadora, que es mi herramienta de trabajo. Para planificar mis clases, para escribir mi trabajo, necesito mi computadora. Entonces, escriban el objeto que mejor define su trabajo. El siguiente va a ser el objeto que mejor define su ocio. Perec habla de que en su mesa de trabajo hay objetos que también definen sus vicios, que también definen su tiempo libre. Para él es un cenicero y su cajetilla de cigarros, porque es lo que él hace cuando no está trabajando, que también hace en esta mesa. Pero para ustedes, ¿qué sería ese objeto que mejor define su tiempo de ocio, su tiempo libre? Algo que también realicen en este espacio de trabajo, pero que no tenga nada que ver con el trabajo. En mi caso, tal vez podría ser mi libro, algún libro que esté leyendo en esa temporada y entonces no tenga nada que ver con mi trabajo, pero sí lo utilice para pasar el tiempo y pasa allí también en este lugar. Y finalmente, quiero que pongan allí cuál es el objeto que menos pertenece a la mesa. Algo que ustedes piensan que está de más, pero que siempre está ahí por alguna razón. Algo que no pareciera que encaje en la mesa, pero que siempre tienen en ese lugar. ¿Cuál sería ese elemento para ustedes? Para Perec, ese objeto puede ser todo lo que tenga que ver con el desorden de su casa. Está hablando de unas tijeras, está hablando de lapiceros, y él dice que no los necesita, ¿verdad? Que solo son estorbo. Perec entonces hace la clasificación de los objetos que les sirven para trabajar, los objetos que definen sus actividades cotidianas y los objetos que están de más. Y él empieza a definir a todos estos objetos como cosas que están en su espacio de trabajo, pero que han llegado ahí por obra del azar. Entonces menciona, por ejemplo, que cuando está muy ocupado, la mesa empieza a llenarse de cosas. Y estas cosas empiezan a definir que él está ocupado, porque no son cosas que estarían allí específicamente o no son cosas que pertenecen a ese espacio. Entonces, él menciona en el cuento que cuando sabe que estos objetos están ahí es porque sabe que ha estado más ocupado. Y me imagino que ustedes también pueden percibir más desorden en ese espacio cuando ustedes no tienen el tiempo para recogerlo. Luego menciona que los objetos que definen sus actitudes o que definen más lo que él menciona como su ocio, son objetos que también reflejan sus vicios, como el de fumar, por ejemplo. Y luego que él piensa que si él no estuviera en su mesa de trabajo, alguien igual podría saber que él es un escritor, por todas las cosas que él tiene. Entonces quisiera que ustedes pensaran si las cosas que ustedes tienen en sus mesas de trabajo definen cuáles son sus trabajos. ¿Ustedes creen que los objetos que poseen de alguna manera hablan de ustedes mismos? ¿Cuáles creen que son los objetos que más los definen? Cuando hagamos esta lista en clase vamos a darnos cuenta también que todos vamos a tener objetos muy diferentes. Algunos van a coincidir, otros van a ser muy diferentes, pero siempre van a poder definir quiénes somos. Perec habla en este libro que las cosas que nosotros tenemos, que poseemos, pues también hablan de nosotros. Entonces que las cosas no existirían si no existimos nosotros. Él también está hablando, por ejemplo, de cómo las cosas fueron construidas para caber en nuestros cuerpos. Entonces, por ejemplo, un vaso nunca va a ser más grande de lo que podríamos tomar con nuestra mano. O una mesa nunca va a poder ser más alta de lo que podría ser para poder sentarnos en ella. Así las cosas tienen el tamaño que nosotros podemos necesitar para utilizarlas. Entonces Perec menciona que las cosas que están en su mesa de trabajo también están hechas para que él pueda tomarlas, para que él pueda usarlas. Y entonces las cosas de su mesa de trabajo están hechas para que él pueda interactuar con ellas. Entonces el segundo ejercicio es que quisiera que ustedes pudieran escribir un pequeño párrafo sobre por qué creen que estas cosas los definen. ¿Por qué creen que las cosas que ustedes tienen definen quiénes son? Piensen en sus cosas favoritas, piensen en las cosas que están en su mesa de trabajo, piensen en las cosas que ustedes más utilizan. ¿Cuáles son estas cosas
¿Y qué podría significar para ustedes? ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué estos objetos definen quiénes son ustedes? También podemos ver, por ejemplo, en la ropa que utilizamos. La ropa que utilizamos definitivamente está hablando de nuestra personalidad, definitivamente está hablando de quiénes somos y también de la edad que tenemos. Por ejemplo, tener audífonos, tener un celular, tener una cámara, una computadora, podría hablar de la edad que tenemos, a la vez de que tener un cuaderno o tener un libro muy viejo, también podría hablar de la edad que tenemos, de nuestros gustos, nuestros intereses. ¿Qué creen ustedes que podría más hablar de ustedes? Entonces, la primera pregunta es la lista de cosas que están sobre su mesa de trabajo. Pueden regresar el video para saber qué cosas son las que les solicité. La segunda es que escriban un pequeño párrafo sobre por qué ustedes creen que las cosas que ustedes tienen los definen a ustedes mismos. Y la tercera va a ser una pregunta muy personal. ¿Cuál es su objeto favorito y por qué creen que este objeto es importante para ustedes? Cuéntenme, por ejemplo, dónde está ese objeto, cómo lo consiguieron, de dónde lo obtuvieron, desde cuándo está con ustedes, cómo es. Descríbanlo, tienen toda la hoja para escribirlo, ¿verdad? Si esta cosa que ustedes creen que es la más importante para ustedes estuvo con ustedes siempre, si es nueva, si les costó conseguirla, si siempre ha estado para ustedes, cómo es, cómo se ve su forma, de qué color es, de qué tamaño es, descríbanla. Y luego, ¿por qué creen que esto podría finalmente ser un retrato de ustedes mismos? Si yo no los conociera a ustedes, pero conociera este objeto, ¿cómo podría yo hacer para saber que este objeto es suyo? Al final lo que vamos a hacer es intercambiar estas hojas para leer entre todos cuáles son estos objetos que cada uno escogió y tratar de averiguar a quién le pertenecen, para saber si verdaderamente este objeto representa quiénes somos. Entonces son 3 preguntas muy breves. Yo los invito a que además revisen esos espacios de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es su espacio de trabajo actual? ¿Tienen uno? ¿No tienen uno? Generalmente, aunque no tengamos uno definido, tal vez no tenemos un estudio o tal vez no tenemos un escritorio, pero podemos tener una mesa o un cajón, tal vez es una caja de zapatos donde guardamos todas nuestras cosas importantes. ¿Cómo es ese espacio? Piénsenlo, averigüen si tienen uno o no y luego pues hagan este ejercicio para poder aprender, según Perec, cuáles son las cosas que nos pertenecen y cómo podemos identificarnos con ellas. Básicamente es un cuento muy breve, más que un cuento, una descripción muy breve sobre cómo es el oficio del escritor, qué objetos tiene un escritor, por qué son importantes para él y cómo los objetos o lo que no tiene o que tiene significan algo para su profesión y para su vida misma. Entonces vamos a estar hablando de los objetos porque nosotros vamos a estar empezando a dibujar y a pintar objetos todo el tiempo. Como artistas vamos a tener que enfrentarnos a los objetos, ya sea para copiarlos en un estudio, ya sea para estudiarlos o intervenirlos, ya sea para crear con ellos nuevas formas, esculturas. Tal vez los objetos nos van a servir en el futuro para crear cosas diferentes. Entonces es importante que nosotros podamos tener una relación con los objetos más personal. ¿Qué significan los objetos para nosotros y cómo vamos a relacionarnos con ellos para nuestro propio trabajo? Así que escriban esto en su hoja y cuando nosotros regresemos a clases vamos a poder leer entre todos lo que escribimos y conocer mucho más sobre los objetos que cada uno tiene. Así que muchas gracias, cuídense, quédense en casa y nos vemos pronto.